Vamos a hablar ahora de la energía solar fotovoltaica en España. Para ello tenemos con nosotros a Javier Anta, compañero de promoción, que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es el presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica, ASIF, desde junio del año 2002. Tiene más de 30 años de experiencia en la industria del sector de la energía, en empresas multinacionales y nacionales, en trabajos técnicos y de gestión, siempre relacionados con tecnologías energéticas de producción eléctrica, convencional, nuclear y de energías renovables. Ha ocupado, entre otras funciones, la de consejero delegado de BP Solar España y director global de operaciones del grupo BP Solar, y ha dirigido o tomado parte en diversos proyectos industriales energéticos, tanto nacionales como internacionales. Pues cuando quieras, Jair. Muchas gracias, Juan. Sí, cuando estaba intentando aprobar, al final lo hice, selectivo, iniciación y 5 años de carrera, me hubieran dicho, bueno, tú firmas como éxito profesional estar en el primer Congreso de Energía del colegio hablando de algún tema, yo hubiera firmado. Entonces, eso os da, estimados y queridísimos compañeros, idea de la satisfacción de haber sido invitado aquí. Soy presidente, como dice Juan, de ASIF. Quiero un segundo de estos 14 minutos que me quedan deciros que ASIF es una asociación de la industria fotovoltaica abierta a todas las empresas, con lo cual pues tenemos empresas muy grandes y también tenemos empresas muy pequeñas. Y como es abierta, pues tenemos muchos fabricantes, tenemos muchos promotores, tenemos muchos productores y tenemos muchos instaladores, tenemos de todo. Y estamos intentando ayudar al desarrollo fotovoltaico en España. Os voy a hablar de la fotovoltaica estructurado de la siguiente forma. Unas consideraciones generales, la fotovoltaica en España, qué futuro preveo para la fotovoltaica en España y unas conclusiones. En consideraciones generales yo quería deciros, llevaros a la mente lo que ya sabéis, pero una vez más, es decir, es una generación eléctrica muy sui generis, muy especial. Es una forma sencillísima de obtener electricidad. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando luego pues veremos pues, que la sociedad está haciendo unos esfuerzos muy grandes. Es decir, que es algo que especialmente curioso, ¿no? Que simplemente exponiendo una superficie al sol, que no se mueve ni nada, tenemos la misma electricidad que tenemos con otras tecnologías. Es una tecnología modular, es decir, que el hacer 10 kilovatios o 10 megavatios es cosa de poner ladrillos sobre el suelo. Por supuesto es mucho más trabajo, pero no mucho más difícil, es puramente modular. Integrable en el paisaje si se hace bien, integrable en la edificación si se hace bien. Aplicable en números humanos, es quizá de las pocas tecnologías renovables que masivamente se puede poner en la Puerta del Sol o en el centro de las ciudades, en naves, en edificios, en parkings, en todas las partes del mundo. Esto también es importante, es decir, que esa generación se puede hacer tanto, como decimos, en la Puerta del Sol como en cualquier pueblo que necesita agua potable a 20 metros del suelo y no tiene esa energía eléctrica y por tanto tiene que beber de agua superficial contaminada. Y eso es gracias al efecto fotovoltaico. Debido a estos 12 minutos no os voy a decir, y sobre todo en este tema, pues lo que es el efecto fotovoltaico, la conversión directa de energía solar en electricidad, ni tampoco os voy a hablar de las tecnologías, que ya sabéis que la dominante hasta ahora y probablemente en los próximos años siga siendo la de silicio cristalino, tanto policristalino como monocristalino, como la de capa delgada, silicio amorfo, cobre indio selenio, teluro de cadmio, orgánicas, etcétera, que tiene una presencia importante del orden del 15-16% en nuestro mercado, el mercado global, y que tienen mucho potencial de reducción de costes. De hecho, pues uno de los mayores fabricantes de actuales pues es de teluro de cadmio. Yo podía estar hablando muchos más minutos de las maravillas de esta tecnología. Y entonces la pregunta que me haríais sería, bueno, entonces, ¿por qué no tenemos todo fotovoltaica? Bueno, pues es el coste. Pero estamos haciendo bien los deberes. Ahí tenéis la curva de aprendizaje, concretamente en escalas logarítmicas, tanto el coste, el precio-coste, como el valor acumulado de tecnología de paneles fotovoltaicos.
y vemos que estamos siguiendo lo que tenemos que seguir, que es una recta hacia abajo y además con una pendiente importante. Tanto la tecnología cristalina, que es la de color azul y que tiene más años de experiencia, como la de color rojo, que es la de tecnología de capa delgada. Estamos haciendo los deberes. Es decir, cada vez que duplicamos la producción, pues estamos reduciendo el coste del orden del 20%, con sus altibajos, que si tenemos silicio, que si no tenemos, etcétera, pero estamos cumpliendo con esa obligación que tenemos de, por la ayuda que se nos da, el bajar los costes. Porque indudablemente alguien tiene que pagar la diferencia entre tecnologías novedosas y tecnologías establecidas que ya son maduras y por tanto tienen unos costes bajos. Y eso lo hemos tenido que hacer con todas las tecnologías, lo hemos tenido que hacer con el móvil. Acordaros de los primeros móviles, lo que costaban. ¿Quién pagó ese desarrollo? Pues lo pagaron las multinacionales, porque solamente los directores de multinacionales o grandes empresas podían permitirse el lujo de pagar esos móviles. Como había muchas grandes empresas, se pagaron muchos móviles y se pagó esa diferencia, y por eso tenemos ahora móviles todo el mundo, ¿no? Esas ayudas, en el caso de la fotovoltaica, pues vienen pues vía los gobiernos, vienen vía programas, cada gobierno de un tipo, como Claudio decía, pues a veces fiscales, a veces. Y esto nos da un panorama de cómo va, digamos, los mercados, dónde se está ayudando ahora, dónde se espera que se ayude, etcétera, etcétera. El resultado es que el mercado anual hasta 2009 presenta esta característica, ¿no? El 2008 se sale un poquito de una perfecta curva exponencial debido a la franja azul clara que fue el boom en España del 2008. Pero bueno, normalmente si evitamos esas, yo no quiero llamarla burbujas, pero vamos a decir, si evitamos esos grandes subidas para luego tener que frenar, pues el crecimiento del mercado anual es este que veis ahí, que es, yo creo que es importante y significativo. Estamos hablando que en el 2009 se hicieron más de 7 gigavatios y este año Alemania, siguiendo su ritmo de crecimiento, que es el mercado alemán, ahí está como azul, la barra azul oscura, pues este año va a hacer solamente 8 megavatios. ¿Qué quiere decir eso? Que el acumulado de fotovoltaico en el mundo va a seguir creciendo en el año 2010, va a tener esa tendencia que tiene ahora. E incluso pensamos que el futuro va a ser de crecimiento exponencial. Es decir, que esta tecnología, para alcanzar su madurez económica, va a seguir creciendo exponencialmente. Estamos lejos de ser un mercado maduro, afortunadamente, porque si no, pues esa curva de experiencia, esa bajada de costes, algo ha pasado, sí, esa bajada de costes, pues no se produciría, y todavía necesitamos bajar más los costes para tener fuera ese, yo diría casi único inconveniente que tiene esta tecnología. La fotovoltaica en España, como decía antes, pues hemos tenido al 2007, 2008, unas circunstancias todas positivas, es decir, financiación, las que queramos, tarifa, pues generosa, etcétera, etcétera, cupos, no hay cupos, lo que queráis. Las redes eléctricas, pues aceptando cualquier o casi cualquier potencia, mientras que en el año 2009 y ahora en el 2010 es todo lo contrario, es decir, no hay financiación, hay cupos, tarifas reducidas, las eléctricas ya tienen las redes pues casi saturadas, etcétera, ¿no? Este es el panorama, un gran, digamos, tirón en el 2007 y sobre todo 2008, para ahora el 2009 y 2010 estar pues casi parados, ¿no? El parque fotovoltaico en España presenta esta vista. Hay fotovoltaica pues en Navarra, Cataluña, Castilla-León, en todos los sitios. También es verdad que si vamos hacia una época de tarifas muy ajustadas, pues pondremos paneles donde hay sol, es un poco como la eólica, es decir, ponen donde hay viento. Si no hay viento no se pone, pues bueno, pues las tarifas ajustadas, uno de los efectos que va a tener es que, sobre todo en suelo, pues vamos a verlo solamente en el sur. Y esta es una radiografía de nuestro parque, es decir, los tamaños de las plantas en la columna de la izquierda, la ubicación
Ahora la normativa dice, bueno, pues 60% en tejados y 30% en suelo, pero como no estamos haciendo mucho estos 2 años, pues realmente todavía la fotografía que hacemos al parque fotovoltaico español es la de 2008, que es el 90 y muchos % en suelo y muy poco en tejado. La tecnología es prácticamente silicio cristalino, y tenemos en suelo pues un 63% sobre estructura fija, un 24% con seguidor a 2 ejes y un 13% de los paneles sobre estructura con seguidor a un eje de uno u otro tipo. Con todo este parque lo que hacemos es que contribuimos a nuestras necesidades eléctricas de un orden de magnitud medio al año del 2%, siendo en verano a veces 3 o 4%, y en algunas en algunas comunidades autónomas, pues más del 10%. Una de las características es que producimos siempre al mismo tiempo, en el mismo momento, que es en día, en invierno más, en invierno menos, en verano más, pero somos bastante predecibles. Yo diría que por supuesto, pues para el intradiario, lo clavamos, es decir, el día anterior podemos decir perfectamente si al día siguiente va a hacer sol y vamos a producir 100, o al día siguiente está nublado y vamos a producir 20. Pero es que incluso el día que no sabe cómo está, si está nublado y hay sol, pues sabemos que vamos a producir 40 o 50, que vamos a producir la mitad. Hay un proyecto por el Instituto de Energía Solar con varias plantas de una empresa que están distanciadas geográficamente kilómetros, que se considera como una sola producción, y ahí se ve que ese día que es nublado y sol, pues es que produce 50, porque las nubes cuando no están en 2 de las plantas, pues hay sol y están en el otro lado y luego cambian, pero bueno, ese día ni 100 ni 20, pero sí que hay 40, es decir que somos bastante previsibles, aunque sí, claro, la energía solar fotovoltaica necesita pues cierta regulación. Pero como decimos, el problema es económico. Aquí tenemos el mismo gráfico, la misma tabla que decía que ponía Alberto, pero la completa de 2009. Entonces, costamos 2.600 en tarifa. Es un verdadero golpe, sobre todo cuando se hace, digamos, relativamente, ¿no? Y se dice, bueno, pero ¿cuánto habéis producido? Es importante. Dice, no hagas las cuentas, porque te la digo yo, son la tarifa que nos disteis de 45, no hace falta sacar la calculadora. Pero tener en cuenta que hace 2 años era 45 céntimos por kilovatio hora. Ahora, o el año pasado, eran 27 o 32. Este año es 27. Y el gobierno está pensando en decir, bueno, pues a estos señores con 15 yo creo que puede hacerlo. Es muy ajustado, es duro, pero bueno, cuando uno piensa que el año que viene Alemania van a dar una tarifa de 20 y tienen el 50% menos de radiación, pues nosotros lo vamos a pasar igual de mal que los alemanes, pero habrá que hacerlo. Muy, muy ajustado, pero habrá que hacerlo. Es decir, que tenemos 45, 32, 27 y 15. Bueno, eso no es una curva de experiencia, eso es una curva de aprendizaje, eso es algo especial. Bueno, pues ese es el mensaje que queremos mandar. Que bueno, hubo errores, la tecnología se movió mucho más rápido de la inercia de la regulación o por lo que sea. Bueno, 2008 fue 2008, pero no desautoricemos a toda una tecnología. Pero en eso estamos, es decir, estamos negociando, si se dice así, con el gobierno, y es muy difícil negociar con un gobierno que tiene sus consecuencias.